explicando casos perturbadores, escandalosos y polémicos en la sociedad salvadoreña. Roque Dalton. Roque Dalton García nació en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 1935. Era hijo del inmigrante estadounidense Winald Dalton y de la enfermera salvadoreña María Josefa García, nacido en la popular barriada de San José de la capital salvadoreña. Su padre, un empresario estadounidense, solo lo reconoció a los 17 años, pero financió su educación en los mejores institutos católicos de San Salvador. El joven Roque Dalton cursó sus primeros estudios en los colegios religiosos Santa Teresita del Niño Jesús y Bautista para ingresar posteriormente en el externado de San José, donde en 1953 obtuvo el graduado como bachiller. Desde muy joven manifestó una acusada conciencia social que le llevó a militar en los movimientos revolucionarios que luchaban por las mejoras sociales en Centroamérica. En 1957, con otros estudiantes salvadoreños, visitó la URSS en el sexto Festival de la Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amistad, en el que conoció a Carlos Fonseca, fundador del FSLN, al poeta argentino Juan Gelman y al poeta turco Nazım Hikmet. Volvió a El Salvador y se acercó al Partido Comunista. Comenzó a publicar sus primeros trabajos de poesía y ganó sus primeros premios literarios. Comenzaba entonces a forjarse quien quedaría escrito en la historia como uno de los principales representantes de las letras centroamericanas. Dalton tuvo una clara conciencia izquierdista y revolucionaria desde sus tiempos universitarios que los llevaron a ingresar en el Partido Comunista Salvadoreño a los 22 años. Su actividad política corría pareja a su dedicación a la creación literaria. Miembro del Partido Comunista Salvadoreño desde 1958, Dalton ya había sido encarcelado en varias ocasiones en su país natal cuando, en 1961, se vio obligado a tomar el camino del exilio. Emprendió entonces un periplo que le llevó a residir y trabajar en Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba, estancias en el extranjero que solía interrumpir con esporádicas visitas a su país natal. Se ganaba la vida con los ensayos y artículos que iba publicando, lo que le permitió viajar también, unas veces por motivos periodísticos y otras por activismo político, a las repúblicas de Vietnam y Corea, y a numerosos países europeos y sudamericanos. Fue liberado en octubre de 1960, al ser derrocado el presidente José María Lemus, por desobediencias con los dirigentes izquierdistas de su país. En 1967 abandonó el Partido Comunista y se mantuvo al margen de su militancia política. Finalmente decidió volver clandestinamente a El Salvador para unirse a las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, grupo guerrillero en el que militó con el seudónimo de Julio Delfos Marín, pero tiempo después fue acusado de ser agente enemigo, enjuiciado y fusilado por sus propios compañeros del ERP, la guerrilla a la cual pertenecía en ese momento, junto con el obrero Armando Arteaga Pancho, bajo la acusación de ser agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos en una casa del barrio de Santa Anita, en San Salvador, y también fue acusado de trabajar para la inteligencia cubana. Todas las acusaciones fueron desmentidas después. La noche que murió Roque Dalton era Día de la Madre en El Salvador. Era 10 de mayo de 1975 y el poeta, ensayista, escritor, periodista y guerrillero salvadoreño llevaba casi un mes arrestado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, uno de los 5 grupos que años después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Uno de los guardianes de su arresto, Saúl Mendoza, recuerda ese día con claridad. Había salido a saludar a su madre, pero cuando volvió todo había cambiado, según cuenta en el documental Roque Dalton, Fusilemos la noche, de la cineasta austríaca Tina Leist. Cuando Saúl Mendoza volvió de visitar a su madre ese 10 de mayo de 1975, se topó con algo que nunca más logró sacarse de la cabeza. Su compañero de labores, Porfirio Hernández, lo relató en el documental Leist. Jorge Meléndez, estaba en la ventana hablando con Roque y entra Joaquín Villalobos, le tira un cuetazo y no lo agarra y luego se le tira en la cama. Ahí le dice Roque no mates y en la cama le pegó el cuetazo. Esta es la versión que maneja la familia del poeta y guerrillero.
Le damos absoluta credibilidad a ese testimonio, asegura Juan José Dalton. La justicia, sin embargo, nunca lo ha comprobado, y un informe de la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAL, tras el fin de la guerra civil, aseguró que Dalton habría sido ejecutado en el Playón, una zona de restos volcánicos. Su familia cree, sin embargo, que efectivamente sus restos fueron trasladados y desaparecidos en ese lugar, pero la ejecución se realizó en una casa del barrio Santa Anita.